En el video de hoy te explico todos los grandes imperios de la historia. Antes de adentrarnos, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros interesantes videos. Comencemos. El Imperio Acadio fue el primero de su tipo en Mesopotamia, floreciendo desde el 2334 hasta el 2154 a.C. Fue fundado por Sargón de Akkad, quien es considerado uno de los primeros grandes emperadores de la historia. Desarrollaron el primer ejército permanente del mundo, lo que les permitió mantener el control sobre su imperio. La extensión del imperio iba desde el mar Mediterráneo hasta las montañas Zagros, abarcando el actual Irak, Siria, Kuwait y partes de Turquía e Irán. Una de las mejores maneras de conocer el imperio es a través de la lectura de la canción de amor a un arado, que no expresa amor por una persona, sino por un arado, resaltando el profundo amor de los acadios por los arados, ya que les ayudaron a cultivar sus cosechas. Cambios ambientales, incluidas las condiciones climáticas y las sequías, interrumpieron la agricultura y desestabilizaron la economía. La guerra interna, las rebeliones y las crisis de sucesión debilitaron el control. La caída del imperio acadio marcó el fin del primer imperio conocido en Mesopotamia, el imperio egipcio. Este imperio alcanzó la cúspide de su poder durante el periodo del Nuevo Reino, desde el 1550 hasta el 1070 a.C. Esta fue la era más próspera de Egipto. Algunos de los faraones más famosos e influyentes gobernaron durante este tiempo, incluidos Hatshepsut, Tutmos III y Ramsés II. Construyeron templos asombrosos y el famoso Valle de los Reyes, donde enterraron a sus faraones, como Tutankamón, en tumbas secretas llenas de tesoros. Las pirámides, que fueron construidas antes del Nuevo Reino, son como rompecabezas gigantes hechos de enormes bloques de piedra. Las más famosas están en Giza, incluida la Gran Pirámide, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los egipcios también adoraban a los animales, creyendo que eran encarnaciones de dioses. Los gatos, asociados con la diosa Bastet, eran compañeros apreciados, incluso momificados tras su fallecimiento. Del mismo modo, los halcones simbolizaban al poderoso dios Horus y los escarabajos representaban el renacimiento. Las invasiones externas, notablemente por los pueblos del mar y los asirios, debilitaron las defensas de Egipto, marcando el fin del periodo del Nuevo Reino alrededor del 1070 a.C. A pesar de resurgimientos posteriores, el colapso reflejó una combinación de debilidades internas, presiones externas y cambios en la dinámica de poder regional, alterando la trayectoria histórica de Egipto. El Imperio Hitita. Este imperio fue una potencia de la Edad de Bronce que prosperó desde el 1600 hasta el 1178 a.C. Estos guerreros anatolios estaban centrados en carros de guerra, trabajo del hierro y forjar tratados grabados en arcilla. El imperio hitita estaba principalmente ubicado en lo que ahora es Turquía moderna, con su corazón en la región de Anatolia Central. El territorio central del imperio hitita cubría las partes central y meridional de Anatolia. Imagina una sociedad donde el rey no era solo un gobernante, sino el representante terrenal de un poderoso dios de la tormenta. Después de su muerte, no iba simplemente al más allá, sino que se convertía en un dios él mismo. La sociedad hitita no era tan rígida como otros imperios. Mientras había nobles, plebeyos e incluso esclavos, había una cantidad sorprendente de movilidad social, lo que significa que un hábil artesano podía ascender en los rangos y las mujeres incluso ocupaban puestos de poder, algunas incluso actuando como reinas y sacerdotisas. Dominaron el arte de la fundición y forjaron este metal resistente, lo que les dio una ventaja significativa en la guerra. El Imperio Asirio. Este fue el imperio dominante del mundo antiguo, gobernando desde el 911 hasta el 609 a.C., construyendo un imperio a través de pura fuerza militar, convirtiéndose en la primera verdadera potencia mundial de la historia. Estaba centrado en la región de Mesopotamia, principalmente en lo que ahora es Irak moderno. Los territorios centrales del imperio asirio incluían el corazón de Asiria, que abarcaba regiones a lo largo del río Tigris, especialmente alrededor de las ciudades de Asur, Nínive y Nimrud. Al igual que otros imperios, a los asirios no les interesaba la asimilación cultural, haciendo que otros reinos cercanos los imitaran. Su objetivo era conquistar, controlar y extraer tributos. Su temible ejército, equipado con armas de hierro y tácticas de asedio innovadoras, aplastaba a la oposición con una eficiencia despiadada. Pero la fuerza bruta no era su única arma. Los asirios también eran maestros de la organización. Desarrollaron gobiernos sofisticados con una red de provincias, gobernadores y recaudadores de impuestos, asegurando un flujo constante de riqueza para financiar su maquinaria de guerra. A pesar de su poder, el imperio asirio no era invencible. Su expansión implacable generó odio entre los pueblos conquistados y una rebelión interna debilitó eventualmente su dominio. En el 609 a.C., el imperio se desmoronó, dejando atrás un legado complejo.
El Imperio Persa, también conocido como el Imperio Aqueménida, fue un imperio masivo y poderoso que comenzó alrededor del 550 a.C., cuando un líder inteligente llamado Ciro el Grande decidió unir diferentes tierras bajo un solo gobierno. Este imperio se hizo enorme, extendiéndose desde partes de Europa hasta Asia y África, convirtiéndolo en uno de los imperios más grandes que la gente había visto. Lo que hizo especial al imperio persa fue cómo estaba administrado. Ciro el Grande y los reyes después de él fueron gobernantes inteligentes que trataron amablemente a las personas conquistadas. Les permitieron mantener sus costumbres y religiones, lo que ayudó a mantener la paz en todo el vasto imperio. Los persas también fueron constructores sorprendentes. Crearon hermosas ciudades como Persépolis, llena de impresionantes palacios y enormes estatuas. Este lugar fue tan impresionante que era como el corazón del imperio, mostrando su poder y riqueza. Otra cosa genial sobre el imperio persa fue su sistema de carreteras, incluida la famosa Ruta Real, que facilitaba el envío de mensajes y el comercio de bienes por todo el imperio rápidamente. Esto era como la versión antigua de una autopista súper, ayudando a conectar diferentes partes del imperio y haciéndolo más fuerte. El imperio persa eventualmente cayó ante Alejandro Magno, un conquistador joven y ambicioso de Macedonia. El imperio macedonio se puso en marcha alrededor del 334 a.C., fue la creación de un joven y ambicioso llamado Alejandro Magno. Tenía solo veintitantos años cuando decidió hacerse un nombre conquistando prácticamente el mundo conocido en ese momento. El imperio de Alejandro se extendió desde Grecia hasta la India, convirtiéndolo en uno de los imperios más grandes que cualquiera había visto hasta entonces. Logró esto a través de tácticas militares muy impresionantes y siendo increíblemente valiente o temerario, dependiendo de cómo se mire en la batalla. Una de las cosas más geniales sobre el imperio de Alejandro fue que no solo conquistó lugares y siguió adelante, sino que difundió la cultura griega, el idioma y las ideas por donde quiera que iba, un proceso conocido como helenización. Esto significaba que incluso mucho después de que su imperio se desmoronara, su influencia perduraba en forma de ciudades que se veían y se sentían griegas, desde sus teatros y mercados hasta la forma en que la gente se vestía y hablaba. Alejandro Magno tenía solo 32 años cuando su muerte repentina sorprendió a todos. Cuando sus generales le preguntaron quién debería sucederlo, Alejandro supuestamente dijo el más fuerte. Esta respuesta vaga fue como encender una mecha en un barril de dinamita. Estas guerras fueron brutales y duraron muchos años, desgarrando el imperio. En lugar de permanecer como un solo gran imperio, eventualmente se dividió en varios reinos más pequeños gobernados por los generales de Alejandro. El imperio Maurya se expandió enormemente desde alrededor del 321 hasta el 185 a.C., uno de los mayores imperios jamás vistos en el subcontinente indio. Todo comenzó con un hombre astuto y ambicioso llamado Chandragupta Maurya, con la ayuda de su consejero Chanakya, que era súper inteligente en política y estrategia. Chandragupta logró derrocar a la dinastía Nanda y establecer su propio gobierno. El imperio de Chandragupta fue enorme, abarcando la mayor parte de la India actual y partes de Irán y Asia Central. Esto fue muy importante porque nadie antes había logrado unir tanto de la India bajo un solo gobierno. Una de las partes más impresionantes de la historia de Chandragupta es cuando se encontró con Seleuco Nicator, general de Alejandro Magno. Terminaron haciendo un trato en el que Chandragupta obtuvo algunos territorios importantes a cambio de 500 elefantes de guerra. Estos elefantes fueron decisivos en las batallas de esa época. Después de Chandragupta, su hijo Bindusara y luego su nieto Asoka el Grande tomaron el mando. Asoka es una superestrella de la historia antigua porque tuvo un gran cambio de corazón después de una batalla sangrienta. Decidió seguir el budismo y difundir mensajes de paz y bondad, lo cual fue bastante revolucionario en ese momento. Una de las cosas más geniales que quedan del Imperio Maurya son los pilares y edictos de roca de Asoka. Estas son grandes piedras talladas con mensajes y leyes de Asoka, instando a las personas a ser buenas entre sí y seguir los principios budistas. Son como vallas publicitarias antiguas de bondad. Después de la muerte del gran emperador Maurya Asoka, el imperio enfrentó un periodo de inestabilidad dinástica con sucesores débiles incapaces de mantener el control centralizado. El Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los imperios más impresionantes de la historia, comenzando alrededor del 27 a.C., cuando Augusto César tomó el trono y duró hasta el 476 después de Cristo. Cubrió un área enorme que incluía tierras alrededor del mar Mediterráneo, extendiéndose hacia partes de Europa, Asia y África. Uno de los aspectos más interesantes del Imperio Romano fue su sistema legal, que sentó las bases para muchos principios legales aún en uso hoy en día. La ley romana influyó en el desarrollo de sistemas legales en muchos países occidentales, enfatizando los derechos de los ciudadanos y la importancia de un juicio justo. A medida que el imperio se expandía, absorbía diversas culturas y tradiciones.
La filosofía griega, los dioses egipcios y las costumbres locales encontraron su lugar dentro del mundo romano. El Coliseo se convirtió en un símbolo del imperio, albergando combates de gladiadores, carreras de carros y otros espectáculos que servían tanto como entretenimiento como medio de control social. A pesar de su fuerza inicial, el Imperio Romano de Occidente cayó ante las presiones en el siglo V, es decir, las invasiones bárbaras finalmente llevaron a su caída en el 476 después de Cristo. El Imperio Mongol, fundado por Gengis Khan en 1206, se convirtió en el imperio terrestre continuo más grande de la historia, comenzando desde las estepas mongolas. Gengis Khan y sus descendientes expandieron el imperio a través de Asia, alcanzando Europa, el Medio Oriente e incluso los bordes del sudeste asiático. Lo que hizo increíblemente efectivos a los mongoles fue su asombrosa fuerza militar y movilidad. Los guerreros mongoles eran jinetes y arqueros habilidosos, capaces de moverse rápidamente a través de vastas distancias, golpeando rápidamente y sorprendiendo. Sus tácticas fueron revolucionarias, combinando velocidad, recopilación de inteligencia y guerra psicológica para derrotar a enemigos a menudo mucho más numerosos. Algunas estimaciones sugieren que los mongoles mataron a más de 45 millones de personas desde el inicio hasta el final del imperio, lo que representaba aproximadamente el 10% de la población mundial. Las ciudades fueron destruidas y las poblaciones civiles a menudo fueron masacradas cuando se encontraron resistencia. La plaga bubónica, conocida como la peste negra, destruyó el imperio mongol a mediados del siglo XIV, causando muerte generalizada y trastornos sociales. Esto debilitó aún más al imperio y aceleró su declive. El imperio mongol se había fragmentado en varios kanatos más pequeños, cada uno gobernando una porción del territorio del antiguo imperio. Estos estados sucesores continuaron existiendo durante algún tiempo, pero la era de la dominación mongola había llegado a su fin. Un dato interesante es que también se estima que, como Gengis Khan tuvo tantos hijos, 1 de cada 12 hombres en Asia puede reclamar descendencia directa del hombre mismo. El Imperio Otomano emergió a principios del siglo XIV en Anatolia y se extendió para controlar gran parte del sudeste de Europa, Asia Occidental y el norte de África. El imperio fue fundado por Osman I, líder de un grupo tribal turco, quien estableció la dinastía otomana que gobernó durante más de 600 años. En su apogeo, bajo Solimán el Magnífico en el siglo XIV, el imperio otomano se extendió sobre 5 millones de kilómetros cuadrados. Bajo Solimán el Magnífico, el imperio alcanzó su máxima expansión, ampliando sus territorios e influyendo en la política, cultura y economías de Europa, Asia y África. Sin embargo, para el siglo XVII, el imperio comenzó a declinar debido a contratiempos militares, ineficiencias administrativas y el surgimiento de potencias europeas. Los siglos XIX y principios del XX vieron al imperio luchando por modernizarse y mantenerse al día con los avances tecnológicos y militares en Europa. El fin del Imperio Otomano llegó después de la Primera Guerra Mundial, cuando estuvo en el lado perdedor. El imperio fue desmantelado y se estableció la República de Turquía en 1923 bajo Mustafa Kemal Atatürk, marcando una nueva era en la historia turca. ¿Qué opinas de todos los grandes imperios de la historia? Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones si te han gustado estos datos interesantes. Hasta la próxima.